Hoy contamos con la presencia de los ingenieros en formación Mateo Carmona Marín y Daniel Esteban Riveros Nieto, quienes nos hablarán de los avances de la industria naval en ingeniería aplicada y la experiencia que han tenido en Hydrocontest. Mateo Carmona Marín es ingeniero mecánico en formación con 3 años de experiencia en proyectos de diseño. Ha trabajado durante los últimos 2 años en proyectos asociados a ingeniería naval y actualmente es el director del grupo Hidrometra de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Daniel Esteban Riveros Nieto es ingeniero mecánico en formación con 2 años de experiencia en investigación en hidro y aerodinámica. Ha participado como ponente en congresos internacionales en el área de mecánica de fluidos y energías renovables. Actualmente se desempeña como diseñador hidrodinámico en el Grupo de Ingeniería Naval Hidrometra de la Universidad Nacional. A ellos, nuestra calurosa bienvenida y un agradecimiento nuevamente por aceptar la invitación de esta noche. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas noches. Queremos agradecer inmensamente al presidente por la introducción, especialmente por la invitación a este martes de SAE. Queremos contarle quiénes somos, qué hacemos y qué estamos avanzando y cuáles han sido nuestros resultados. Nosotros, como Hidrometra, por favor. Okay. Nosotros somos un grupo de estudiantes de carreras como Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Control y demás programas curriculares de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros realizamos investigación en el área de Ingeniería Naval, tenemos 4 años de existencia y renovamos los integrantes año a año. Los integrantes se renuevan en una proporción de un 50% aproximadamente, donde logramos que 50% de los integrantes tengan la experiencia en el proyecto y el otro 50% sea de nuevos integrantes. De esta forma podemos lograr que los integrantes con experiencia entreguen de manera personal el conocimiento adquirido y desarrollado durante el proyecto. Para esto vemos los grupos del año 2014, el año 2015, el año 2016 y el actual, el año 2017. Quisiéramos también compartir con ustedes la pregunta que normalmente nos hacen, y es, ¿por qué hacer investigación en ingeniería naval en Medellín? Muchas veces los medios nos preguntan, pero si aquí no tenemos el mar cerca, si no tenemos una fuente fluvial que realmente sea navegable. Nosotros vemos este problema de ámbito nacional, es decir, como podemos recordar, Colombia tiene costa con 2 océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, y contamos con fuentes hídricas tan importantes como el río Magdalena, los cuales debemos aprender a navegar, ya que aun cuando lo hacemos de forma artesanal. Por esto nos centramos en la investigación de ingeniería naval. Durante la investigación de la ingeniería naval, nosotros abordamos distintos enfoques o aproximaciones, entre ellos el diseño hidrodinámico, el diseño mecánico, el diseño de procesos de manufactura, el diseño de sistemas de control y electrónica y, por supuesto, la gestión y comunicación del proyecto. Por ejemplo, podemos ver para el diseño aerodinámico un plano de líneas de un casco, el diseño de control, un controlador personalizado para la conducción de los botes, realizamos piezas en fibra de carbono y fibra de vidrio, también simulación de procesos de mecanizado, y diseño de cascos, como en el área hidrodinámica. Para esto, Hidrometra ha desarrollado unas subdivisiones que trabajan desde los distintos enfoques. Tenemos el área de diseño naval, cuya misión principal es desarrollar embarcaciones de gran desempeño hidrodinámico, por ejemplo, reducción de arrastre, aumento de la propulsión, estabilidad y maniobrabilidad. También tenemos el área de diseño mecánico, el cual es el encargado de realizar los diseños
de las embarcaciones el diseño estructural de tal manera que se garantice la rigidez y resistencia de estas embarcaciones. Además, se encarga de la selección de materiales de tal manera que se cumplan los objetivos de diseño, como el peso, que es definido desde el diseño naval. También contamos con el diseño de procesos de manufactura, el cual se encarga de diseñar los procesos para materializar los diseños propuestos. En estos trabajamos materiales metálicos, materiales poliméricos y fibras naturales, también fibra de carbono y fibra de vidrio. Tenemos el diseño de sistemas de control, el cual nos permite manejar los sistemas electromecánicos que están incluidos en las embarcaciones, las telecomunicaciones con las embarcaciones y todo el control relacionado al funcionamiento de las embarcaciones. Por último, pero no menos importante, tenemos la subdivisión de gestión y comunicación. Estos se encargan de planear y gestionar en general el proyecto, además de comunicar con el exterior, por ejemplo, realizar las alianzas, los patrocinios con entes de la industria o sectores de la universidad. Bueno, buenas noches. Muchas gracias pues, a la SAIC por esta invitación para comunicar nuestro proyecto. Mi nombre es Mateo Carmona y a continuación les voy a contar un poco acerca de la historia de nuestro grupo. El grupo Hidrómetra nació en el año 2014 gracias a la invitación de la Fundación Hidros que se le hizo a la Universidad Nacional. Esta invitación para participar de un evento internacional. Si te pongo este micrófono acá para que se sostenga. Hola, ok. Para participar pues, de un evento de carácter internacional donde reúne a los ingenieros del futuro, así lo dice pues, la organización, para participar en una competencia de diseño de barcos. Entonces esta invitación fue tomada por la profesora Diana María López del Departamento de Ingeniería Mecánica, donde ella se encargó de planear y organizar un grupo de estudiantes que los motivara a trabajar en una nueva área del conocimiento que era completamente desconocida en esta institución. Entonces, gracias a esta motivación y al gran apoyo de la universidad, comenzó una nueva línea de investigación en la universidad en arquitectura y diseño naval. Bueno, gracias. Bueno, entonces el Hidrocontes es una competencia, como ya les había comentado, de carácter estudiantil, es la primera de carácter internacional, que se encarga de motivar a los estudiantes para que realicen innovaciones en el área naval. Ellos trabajan un lema, o sea, reúnen a todas estas universidades girando alrededor de un mismo problema, que es lo que dice la frase ahí, transportar más de una manera rápida usando menos energía. Entonces aquí en la imagen pueden ver más o menos como la escala de las embarcaciones que participan en esta competencia. Entonces ellos invitan a los estudiantes que ellos mismos diseñen, ellos mismos lo fabriquen y manejen la embarcación en busca de la más eficiente. Bueno, a continuación vamos a mostrar unas breves imágenes de la competencia del año pasado, donde podemos ver algunos barcos en operación. Esta es la villa. Durante 3 años, esta se celebró en Lausanne, Suiza, y este año se celebrará en Francia. Entonces aquí vemos pues algún tipo de embarcaciones. Gracias. Bueno. Bueno, durante toda su historia el Hidrocontes, van 3 años, este va a ser el 4º, han participado un total de 16 países, en su mayoría pues países europeos, y hay que resaltar que hay 3 equipos colombianos que han participado durante toda la historia, que es la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional C. Bogotá en alianza con la Escuela de Cadetes Almirante Padilla y la Universidad Nacional C. de Medellín. Nosotros somos los únicos que hemos participado durante las cuatro competencias. Bueno, entonces la problemática, también como ya lo habían comentado en la introducción del presidente y Daniel un poco, de la problemática que hay de la ingeniería naval a nivel nacional,
también hay una problemática a nivel mundial. Está claro pues que la contaminación en el mundo es algo en lo que los países están buscando mitigar. Entonces, Hydros muestra unas estadísticas alarmantes donde nos dice que el 90% del comercio internacional es transportado por barco. Eso quiere decir que todos los bienes que tenemos alrededor, casi todos, son responsables de una gran polución en el mundo. Entonces, debido a este gran porcentaje, el transporte marítimo es responsable de 120 millones de toneladas de CO2 al año. Sin embargo, a pesar de estos números alarmantes desde el punto de vista de contaminación, en esta gráfica de acá podemos ver que el transporte marítimo es el medio más eficiente para transportar mercancía y para comercializar. ¿Por qué? Vemos que él consume 15 gramos, él genera 15 gramos de CO2 cuando transporta una tonelada en 1 kilómetro. Esto lo hace 60 veces menor contra el transporte aéreo, lo hace alrededor de 6 veces menor que el transporte terrestre y lo hace unas 3 veces menor al transporte por vía férrea. Entonces, claramente, la industria naval es algo que hay que empezar a motivar, ya que a continuación se puede mostrar como dos futuros posibles. Entonces, en el presente, o continuar así como vamos, donde se están consumiendo alrededor de 7.5 millones y 15 toneladas de combustible al día, o reconocer la problemática e incentivar la investigación y el desarrollo en esta área para empezar a trabajar y a mitigar este problema. Suponiendo un caso hipotético que mediante un desarrollo logremos disminuir o aumentar la eficiencia energética en 1% de una embarcación o de las embarcaciones, estaríamos ahorrando 150.000 toneladas por día de combustible. Y extrapolándolo a una estadística anual, diciendo pues 280 días hábiles, se ahorrarían 42 millones de toneladas de combustible al año. Entonces vemos que obviamente un desarrollo de un 1% de esta escala es complejo, pero igual hay que empezar a fomentar este tipo de desarrollos desde la academia. Bueno, entonces ya entrando un poquito más en materia pues, de la competencia, Hydros, para poder incentivar a los estudiantes a que hagan solo desarrollos en el ámbito de la arquitectura naval, ellos ponen una serie de restricciones de diseño. Es decir, ellos entregan a cada equipo el mismo motor eléctrico, el mismo controlador del motor, la misma batería. Entonces, todos los equipos están como con el mismo estándar. También las dimensiones máximas de la embarcación no deben superar los 2,5 metros por 2,5 metros por 2. Entonces son prototipos pues que son, y un objetivo pues grande de la empresa Hydros es que estos prototipos y estos desarrollos sean escalables pues a la industria real. Ellos solo permiten fuentes de generación alternas mediante energía eólica, no permiten energía solar o otro tipo de generación hidráulica, solo esa. Los barcos son no tripulados y son controlados a control remoto. También hay una especificación que a continuación les aclararé porque ellos permiten que el equipo participe con 2 o una embarcación. Aquí en la imagen podemos ver una foto pues, del motor eléctrico y una foto de una carga, que a continuación explicaré en qué consiste o para qué es esta carga. Entonces, la competencia está dividida en 3 categorías. Tenemos la categoría de velocidad, la categoría de transporte de carga y la categoría de eficiencia energética. Entonces aquí nos puede aclarar un poco de por qué ellos permiten que el equipo lleve 2 embarcaciones, porque si uno le apunta a un barco que sea muy veloz, es como un poco lo opuesto a un barco que pueda transportar carga. Entonces hacer un barco para las 2 categorías o puede ser relativamente bueno en las 2, pero nunca va a ser el mejor en ninguna de ellas. Entonces por eso ellos permiten esta opción. Entonces, la categoría de velocidad consiste en que el barco debe llevar un peso muerto de 20 kilogramos, equivalente a 2 cargas que les mostré anteriormente. Y aquí podemos ver un barco del año pasado, de un equipo suizo. La competencia consiste en un día completo de clasificación, donde todos los equipos realizan un mismo circuito y los 16 mejores tiempos pasan a una fase final, como ya formato torneo. Ya después pasa octavos, cuartos, semis y final, hasta sacar pues el campeón. Aquí vemos una embarcación de una de las mejores desempeños, un monocasco
con un concepto de un barco volador, hidrofoil. Aquí podemos ver un catamarán simple, es un barco compuesto por 2 cascos o 2 cuerpos principales. Este es del equipo noruego. Aquí vemos el actual campeón en esta categoría, es un equipo francés, otro catamarán de planeo de velocidad, y la embarcación que participó en nuestro grupo el año pasado, un catamarán también hidrofoil o volador, que a continuación les mostraremos un poco en qué consiste este diseño. Para la competencia de carga son los mismos parámetros que la competencia de velocidad, pero la embarcación debe transportar 200 kilogramos. Entonces, aquí podemos ver más o menos un barco que tiene un concepto en el cual ellos almacenan toda la carga en la parte submarina, que vemos en la imagen. Aquí podemos ver un barco pues, un catamarán que lleva la carga en la parte superior, en la cubierta. Vemos el actual campeón de la categoría, un equipo francés, también un monocasco que lleva la carga en la parte superior. Y nuestro barco, que también era un barco, nosotros participamos con el mismo barco para las 2 categorías, en el cual se le adaptaba también un cuerpo submarino, que en la imagen no es muy apreciable, pero se puede ver en la mitad de los 2 cascos un cuerpo blanco, en el cual nosotros introducíamos las cargas y las transportábamos. Y para la carrera de eficiencia energética es una carrera completamente diferente. Se realiza en un mismo día y dura 2 horas aproximadamente. ¿En qué consiste? La embarcación de cada equipo tiene que realizar un circuito en simultáneo con todos a la vez, y el que realice más vueltas durante esas 2 horas es el campeón. Entonces ellos ahí evalúan cuál es el barco que puede realizar muchas más vueltas con la misma energía con la que tienen todos los equipos. Entonces es una carrera pues que es un poco más emocionante, vemos más barcos en simultánea compitiendo. Aquí vemos más o menos los barcos. Bueno, como ya hemos visto, el Hidrocontes es una competencia de alto nivel, donde los contrincantes vienen de universidades de gran experiencia y constante innovación de alto impacto. Por tanto, Hidrómetra ha visto necesario desarrollar un proceso de diseño estructurado, en el cual tenemos varias fases, como son el diseño preliminar, el análisis, diseño final, fabricación, evaluación y una experiencia adquirida de cada competencia. En el diseño preliminar realizamos un estudio del estado del arte. Esta fase es muy importante porque, como nos recordará Bernardo de Chartres, si hemos logrado ver más allá es porque hemos subido a hombres de gigantes. Aquí podemos ver algunas de las ideas de las cuales tomamos criterios de ingeniería, ideas iniciales para el diseño. Por ejemplo, un catamarán del America's Cup, son embarcaciones de alta velocidad que llegan a los 80 kilómetros por hora aproximadamente. Tenemos también para velocidad un hidrofoil, que lo podemos apreciar. Puedes colocar, por favor. ¿Propulsados por hélice o propulsados por hélice? En este caso tenemos un velero, en el cual tenemos una vela de más de 20 metros de altura, pero en nuestra competencia es propulsado por hélice. En este caso vemos un hidrofoil, el cual es una embarcación que cuenta con 4 piezas que tienen forma de perfil aerodinámico. Lo que logra es generar la sustentación necesaria para que la embarcación esté sobre el agua, de tal forma que no deba cortar el agua, sino el aire, el cual, pues como conocemos, tiene una densidad 1000 veces menor. Por tanto, se reduce el arrastre y alcanzamos velocidades mucho mayores. Como pueden ver aquí, este catamarán del America's Cup también tiene los hidrofoils. Este marcó una diferencia muy importante en esta competencia. Marcó un antes y un después cuando los catamaranes estaban siempre en contacto con el agua, a cuando tenemos los foils. Se aumentó demasiado la velocidad. Para carga vemos 2 embarcaciones, una tipo SWAF, la cual tiene 2 submarinos en la parte inferior donde se puede llevar la carga, y dado que este cuerpo tiene cargas y puede tener un relleno especial de tal forma que la densidad sea menor a la del agua, también genera una sustentación que reduce el calado en la embarcación. Esto se traduce en un área de arrastre menor, por lo cual se pueden lograr mayores velocidades y una carga mayor que una embarcación que llegará solo hasta acá. Además, para carga vemos el monocasco, que son las embarcaciones de mayor tamaño que tenemos en el mundo, los cuales transportan las cargas entre continentes. Y esta también es pues una de las ideas
que obtenemos para las embarcaciones que diseñamos. Posterior al diseño preliminar, tenemos el análisis de este diseño. Esto enmarca una fase de diseño óptimo, el cual es un ciclo iterativo en el cual tomamos diseños, los analizamos y mejoramos. En el análisis realizamos análisis por medio de modelos analíticos, numéricos y experimentales. Analíticos, por ejemplo, la teoría de línea de sustentación y modelos dinámicos de estabilidad. También hemos incursionado en herramientas computacionales como son los elementos finitos, los cuales nos permiten modelar materiales metálicos, poliméricos y compuestos, y también en el método de volúmenes finitos, en su rama de CFD, que nos permite evaluar el comportamiento hidrodinámico de las piezas de la embarcación. Aquí podemos ver el inicio de una embarcación, cómo podemos usar los computadores para modelarlo y definir una geometría específica compleja que sería difícil de lograr si lo hiciéramos a mano alzada. Vemos también una simulación de elementos finitos, de materiales compuestos, los cuales nos permiten conocer los esfuerzos a los que está sometido y si resisten a estos. También tenemos aquí la simulación en CFD de una propela, la cual nos permite conocer el campo de presión y velocidad alrededor de este y conocer las fuerzas que actúan en él. Tenemos también una simulación para determinar el arrastre generado en el submarino y una simulación de elementos finitos para conocer las cargas a las que está sometida esta unión en T. Posterior a esto, obtenemos un diseño óptimo. Este lo trasladamos como diseño final, en el cual modelamos de manera geométrica en computador la embarcación, a partir del cual obtenemos los planos de fabricación y ensamble necesarios para la etapa de fabricación de las embarcaciones. Además, algunos planos para los sistemas electrónicos y los planos que ya les mencionaba. Finalmente, para dejar registro y entregarlo a las generaciones que vienen, recolectamos todas las decisiones de ingeniería en un plano general, de tal forma que los nuevos integrantes puedan entender qué se hizo y por qué se tomaron esas decisiones. Posterior a esto, pasamos a una fase de fabricación. Tenemos dos procesos principales, dependiendo del tamaño y la especificación de las embarcaciones. El primero es manufactura con materiales compuestos, en el cual inicialmente realizamos los moldes con manufactura computarizada, de control numérico computarizado. Esto nos permite recibir la geometría que definimos en el computador. Posterior a esto, realizamos un pulido y recubrimiento de los moldes para lograr acabados de buena calidad. Este acabado es muy importante porque dependiendo de la fricción con el agua, es el arrastre que se genera en la embarcación. Esto difiere en una alta o baja velocidad del barco. Posterior a esto, realizamos procesos como infusión de resina en fibra de carbono o laminado por bolsa de vacío en fibra de carbono. Nuestro segundo proceso se trata de fibras naturales. En este realizamos embarcaciones que requieren un mayor tamaño y un menor costo, debido a que la fibra de carbono podría representar un alto costo en estas embarcaciones. Para esto tenemos también las costillas, también un pulido para lograr gran acabado, un recubrimiento, y también hemos incursionado en la manufactura de geometrías muy complejas, como son los perfiles aerodinámicos a través de control numérico computarizado. Tenemos también procesos de manufactura convencionales, como es torneado y fresado, y algunos procesos de manufactura moderna, como fresado por control numérico computarizado. Este año también hemos tenido una herramienta de prototipado por la cual podemos lograr geometrías que tomarían mucho tiempo y serían muy costosas en procesos de maquinado convencionales o incluso modernos, pero aquí podemos obtener desde el CAD, desde la geometría en el computador, la geometría real. Por último, cabe resaltar que también diseñamos y fabricamos elementos de electrónica de potencia y telecomunicaciones que no están disponibles en el mercado. Podemos ver aquí el circuito que nos permite conducir el bote.
Bueno, entonces ya en el ámbito de la experiencia entramos como a pegarle una rápida revisada a los diseños que ha realizado el grupo. Entonces para el año 2014 el primer grupo tuvo 6 meses para diseñar y fabricar una embarcación sin ningún tipo de experiencia en el área y sin ninguna persona que nos pudiera asesorar al interior de la institución, ya que esta área no se trabajaba en la universidad. Entonces ellos se inspiraron en un diseño propuesto por la organización, el cual podemos ver el esquema en la parte superior aquí, un barco que estaba compuesto por un cuerpo principal o un monocasco, como ya lo hemos mostrado en muchas imágenes, y también se inspiraron en el concepto de las alas, ya que teóricamente un barco volador es mucho más eficiente que algunos otros conceptos. Este barco pesó 90 kilogramos, podemos ver unas fotos de las primeras pruebas en la piscina, y vemos el barco en su versión final, concursando pues en la competencia. Este barco pesó 90 kilogramos y le pusieron un nombre, Bachué, el cual está inspirado en una diosa del pueblo muisca. Ya para el segundo año, con la experiencia obtenida en el Hydro Contest, ya que esta competencia es de un ámbito académico, uno vaya a aprender cómo los otros equipos hacen las cosas de ellos y nosotros también pues a comunicar cómo hacemos nuestros diseños y los fabricamos. Entonces cambiamos el concepto completamente y diseñamos una embarcación catamarán hidrofoil. Igual pues con el concepto de las alas, aquí podemos ver como el diseño preliminar y aquí vemos la embarcación final. Aquí vemos que las cargas eran posicionadas en la parte superior del barco. Este año se redujo con respecto al año anterior relativamente bastante el peso. Se tuvo un barco de velocidad de 70 kilogramos y para carga usamos el concepto del submarino. Entonces le acoplamos ya el cuerpo externo donde poníamos el resto de las cargas y hacíamos de que le bajamos ese peso al barco de velocidad. Entonces este barco con el submarino pesó 80 kilogramos y hay que resaltar que este año la organización Hydros nos dio un reconocimiento, obtuvimos el premio Innovación en la categoría de velocidad. ¿Por qué? Este año se propuso un diseño que no se había trabajado nunca en los hidrofoils, que fue inspirado en los aviones. No sé si aquí, bueno, no se puede ver. Bueno, sí, aquí se puede ver un poco. Cuando el avión va a arrancar, se salen, pues, se posicionan estas alas en la parte posterior de la ala, y esto pasa en el arranque y en el despegue. ¿Ven? El despegue y en el aterrizaje. Y en el aterrizaje, exacto. Entonces, ¿esto para qué es? Esto es porque cuando el avión está arrancando, la velocidad del aire es muy baja. Entonces, si ellos no desplegan estas alitas, el avión no se puede levantar. Entonces, esto lo que le ayuda es a levantarlo. Obviamente ya cuando el avión está a su velocidad crucero, esto ya se vuelve contraproducente, entonces por eso que ellos vuelven a su posición natural. Y cuando van a aterrizar, los sacan para que el avión pueda aterrizar mucho más fácil. Además, ellos pueden estabilizar el avión, lo mismo que se propuso en el barco, cualquier tipo de perturbación. Entonces aquí vemos en la imagen más o menos el perfil del ala del hidrofoil del barco y vemos el dispositivo aquí de hipersustentación o flap, que es lo que lo llaman. Ya para el Hydro Contest 2016 notamos pues que el diseño se podía repotenciar y mejorarlo, entonces partimos del mismo concepto, pero empezamos a atacar áreas periféricas que se fueron presentando pues en la competencia pasada. Por ejemplo, la embarcación seguía siendo muy pesada, entonces este año el barco pesó 47 kilogramos, es decir, le bajamos casi el doble a la embarcación pasada. Y trabajamos mucho más en la parte de confiabilidad, ya que tuvimos algunos problemas en el año 2015 con la confiabilidad del barco en general. Entonces partimos de un mismo barco, de un mismo concepto. Aquí vemos cargando el submarino, lo cargamos desde la parte posterior y aquí vemos ya el barco ensamblado con todos sus sistemas. Bueno, aquí podemos ver que el concepto de la ala estabilizadora se mantuvo con unos leves cambios, con unos cambios en la embarcación, pero se trató de enfatizar más en que este sistema pudiera funcionar.
Bueno, entonces ya con todo esto, con todo este panorama, hay que empezar a evaluar como los resultados para ver en qué hemos fallado y todo ese tipo de la retroalimentación en el proceso de diseño. Entonces vemos que en el año 2014 en la categoría de velocidad obtuvimos el 9º puesto entre 12 participantes. El segundo año, a pesar de que quedamos de décimos, ya eran 15 participantes, entonces para eso levantamos como un indicador en el cual relaciona el puesto versus el número de participantes en la competencia. Y el último año obtuvimos el 15º puesto entre 25 participantes. Entonces en la gráfica podemos ver como una leve mejora en esta categoría. Para la categoría de carga, el primer año obtuvimos el 10º puesto entre los 12 participantes. El segundo año, debido a algunas fallas, no pudimos participar en la competencia de carga y obtuvimos pues el último lugar, pero ya con las nuevas mejoras implementadas en el último prototipo, obtuvimos el 8º puesto entre los 25 participantes. Entonces vemos pues que la pendiente crece pues con una gran pendiente pues, comparado con la categoría de velocidad. En eficiencia energética es quizás la categoría en la que mejor desempeño tenemos, ya que el primer año quedamos de 11 entre 12, el segundo de 11 entre 15, pero este último año obtuvimos el 5º puesto entre los 25 participantes. Entonces aquí hay una gran mejora en esta categoría. Con esto se puede ver de que el grupo cada año va en crecimiento, esos procesos de retroalimentación están funcionando y esperamos pues seguir en este crecimiento. Aquí les presentamos el estado actual del proyecto y las innovaciones en las que hemos incursionado este año. Primero tenemos el diseño de la propela, el cual durante las 3 ediciones anteriores los equipos utilizaban o una propela estándar asociada al motor que se nos es entregado al inicio de la competencia o compraban algunas de las propelas que se encuentran disponibles en el mercado. Este año hemos intentado diseñar una propela que se adapte a nuestras embarcaciones, a las especificaciones de diseño propias de nuestros prototipos y hemos llegado a este resultado. Hemos hecho algunas pruebas y nos entrega una eficiencia de un 20% mayor a las disponibles en el mercado. También podemos ver en esta zona los puente H asociados al motor, los cuales permiten el cambio de sentido en el que rota. Este puente H no lo pudimos obtener en el mercado. Entonces, el año anterior diseñamos y fabricamos este puente H, el cual se realizó con métodos un poco más simples, pero este año hemos reducido su tamaño, logrando una capacidad mayor a la que tenemos en el puente H del año anterior. También en el control disponemos de estas gafas de visión en primera persona, las cuales nos permiten ubicar una cámara en la embarcación de tal forma que podamos ver lo que la cámara sobre la embarcación ve. Además, esta cámara tiene un motor que le permite rotar con el giro de la cabeza. Entonces, si miras a un lado, te entrega la imagen que ve esa embarcación a ese lado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como la pista puede llegar a ser un poco larga dependiendo de las condiciones que defina la organización, en algunas ocasiones no podemos definir la posición donde se encuentra la embarcación. De esta manera podemos ver lo que la embarcación está viendo y nos facilita, por ejemplo, el giro en las curvas. También hemos incursionado en el diseño de un monocasco para la categoría de carga. Si pueden recordar, siempre hemos trabajado catamaranes, los cuales como máximo se agregaba un submarino. Y también en la simulación de materiales compuestos, los cuales requieren definir la orientación de los tejidos y tenemos que realizar un proceso que incluye tanto análisis de fluidos como análisis de materiales por elementos finitos. ¿La propela es de qué material? Esta es de ABS M30. Esta sale directamente desde la prototipadora y la hemos puesto a prueba y la resistencia a los esfuerzos es la requerida. Les presentamos entonces el barco para la categoría de velocidad y eficiencia para el año 2017. Es un catamarán, el cual no tiene falls, dado que hemos preferido enfocarnos en otras áreas de aerodinámica como la propela y la reducción de la resistencia aerodinámica. Este tiene un peso de 22 kilogramos, el cual marca una gran diferencia al peso que teníamos los años anteriores.
¿Por qué esta reducción de peso? Algunas de las razones son, por ejemplo, que ya no tenemos que calcular la resistencia para un submarino o una carga que vaya en la parte inferior. Por tanto, podemos reducir el tamaño de los elementos de unión. Aquí les mostramos una primera presentación, un render de la geometría y el diseño final, el cual tiene como nombre Mapalé, inspirado en un baile típico de nuestro país. La idea es pues crear tradición y referenciarlo también a la cultura propia de nosotros, dado que es una competencia de índole mundial. Y a continuación les presento entonces la embarcación para la categoría de carga. Este es de un diseño de monocasco. Como pueden ver, aquí van ubicadas los 200 kilogramos que debe transportar. Tiene un peso de 35 kilogramos en total. Este es un diseño inicial. Vemos ya el diseño, el render final, con los mismos colores para crear identidad en nuestro equipo, y cuyo nombre es cumbia, otro baile tradicional de nuestro país. Y este es el final. Aquí tenemos el monocasco en un avance de un 90%. Posterior a esto realizamos las pruebas. Este es un poco más adelantado que el catamarán está en un 70%, dado que es un poco más rápido el proceso con la madera que con los materiales compuestos como la fibra de carbono. Entonces, varios de los factores que hemos reconocido como claves es la reducción del arrastre, el aumento de la propulsión y sobre todo la reducción de peso de la embarcación para este año. Entonces hacemos una comparativa de la embarcación para velocidad y en este caso para eficiencia. En el año 2014 teníamos 90 kilogramos, en el año 2015 teníamos 70 kilogramos, 2016 logramos un avance para reducir de 70 a 47 y este año hemos reducido a más de la mitad el peso final de la embarcación, llegando a los 22 kilogramos. Como podemos ver en la gráfica, es una reducción constante a lo largo de los años que esperamos que continúe así. También tenemos el peso para las embarcaciones de carga. Para el 2014, como veían, tenemos la misma embarcación para velocidad y para carga, la cual tiene 90 kilogramos de peso. Para el 2015, 80 kilogramos, en los cuales estos 10 kilogramos de diferencia son el submarino que se debía unir, ya que era un sistema modular. Y para el 2016 tenemos 77 kilogramos. En este hemos realizado también una reducción de una reducción al 50% o menos del peso del 2016. También vemos cómo se marca una gran diferencia este año y se reduce bastante el peso. También esperamos que siga así. Una de las acciones que hemos tomado para esto es, como les mencionaba, de determinar y registrar las decisiones de diseño para que las próximas generaciones entiendan por qué se hizo así. Bueno, entonces, como ya les comentaba Daniel en los indicadores anteriores, estos números nos dicen a nosotros pues que este año, en el próximo Hydrocontest, podemos obtener muy buenos resultados. Después de 4 años que llevamos trabajando en esta área, ya tenemos pues una experiencia relativamente alta en este tema del Hydrocontest y esperamos este año ya tener un buen resultado en la competencia, ya que es muy beneficioso para el grupo a la hora de la continuidad y de la gestión pues, de que el grupo continúe. Además de Hydrocontest, el grupo ha desarrollado otras ¿cómo puedo decir? Otras cosas muy positivas, a diferencia pues, de esta participación, que es que este año, por primera vez, estamos haciendo una publicación a la comunidad científica con desarrollos que hemos implementado en estos prototipos. También tenemos 3 tesis de pregrado que han salido de acá y tenemos que gran parte de los egresados, en total han pasado 47 integrantes acá, gran parte de estos egresados están trabajando en áreas afines a este proyecto. No necesariamente naval, ya que en el mercado local no hay mucha oferta, pero sí en el ámbito de los sistemas de control, en el ámbito de los materiales compuestos, son áreas donde la mayoría de estudiantes están trabajando en este momento en la actualidad. También, ya como experiencia personal, este tipo de metodología de trabajo considero pues que es
una mejor forma de aprendizaje comparado con las formas convencionales de educación, porque aquí estamos inspirados como en el aprender haciendo. Entonces, este tipo de metodologías nos ha mostrado que sí funciona, porque hemos tenido un crecimiento durante 4 años y en este momento estamos posicionados como uno de los equipos con mejor rendimiento en la competencia. Y también nos da a las personas que participamos en este tipo de proyectos a ganar aptitudes que no sean fácilmente en un salón de clase, como son los recursos humanos, pues la comunicación y todo ese tipo de problemáticas y aptitudes que son muy importantes en la industria o a la hora de generar un empleo. Entonces estas son como nuestras conclusiones del trabajo que hemos desarrollado durante 4 años, y esas son las empresas que nos han apoyado pues durante este proyecto, y muchas gracias. Dices apoyo, pero ¿cómo ha sido exactamente la financiación? Creo que es un proyecto costoso. Sí, este proyecto ha sido financiado y apoyado pues gracias en general pues a la Universidad Nacional. Ellos cada año nos han apoyado y tienen intención de seguir haciéndolo, ya que es algo que es muy raro en la universidad. Entonces ellos quieren incentivar como este tipo de experiencias a los estudiantes y siempre nos han apoyado. Ya las empresas mostradas acá son empresas que nos han apoyado ya en detalles del proyecto, exactamente. ¿Ustedes han tenido algún vínculo con la institución que hay en Cartagena que ha diseñado ya embarcaciones? ¿No han tenido contacto con Actualmente, después de 4 años pues, y de construir toda esta experiencia, nosotros con lo que nos hemos movido actualmente en los medios, Cotecmar ya nos contactó y estamos pues, estamos en comunicación con ellos para empezar a hacer una línea de investigación en la Universidad Nacional. Bueno, hay un proyecto que ustedes lo conocen mucho, pues lo han oído mencionar y está en pleno desarrollo, que es el proyecto Hidroituango, con un embalse de 79 kilómetros y un probable trayecto del orden de 60 a 65 kilómetros entre la zona de la presa y el sitio del primer embarcadero ahí cerquita de este municipio no, más al norte todavía, no, Liborina, cerca de Liborina, un poquito más abajo de la desembocadura de la quebrada Juan García, que es la de Liborina, que pasa por todo el pueblo de Liborina. Ese proyecto necesitaría pues embarcaciones ya no de este peso tan liviano, ultraliviano, sino ya para transporte de equipo pesado y de transporte de pasajeros. Yo ahora les voy a pasar, se me dan el correo, un proyecto, no sé si ustedes lo conocen, sistema bimodal de transporte utilizando el embalse de Ituango. Pero me encanta que los ingenieros de mi alma mater, de la Universidad Nacional, yo también soy de allá, vayan en este grado de perfección y de investigación con ese propósito de mejoramiento anualmente, optimizando todo. Y yo pues no sabía que aquí había personas que tuvieran esos alcances, y los felicito de verdad. Y valía la pena, porque hay que pensar en 2 astilleros. Ya les hemos hecho la propuesta a las empresas públicas, pero ellos tienen una prioridad con una espada de Damocles encima, que es el tiempo para empezar a generar a finales, en diciembre del 2018. Imagínate, diciembre del año entrante, año y medio vistos. Entonces, pues esto sería una cosa de látere, pero vale la pena que antes del llenado del embalse se identifiquen los 2, o el astillero donde se van a generar estas cosas, que debe ser muy probablemente cerca de la presa, porque por la vía de Puerto Valdivia, Proyecto, llegarían pues todas las partes de las embarcaciones que se podrían ensamblar ahí. Entonces les dejo esa inquietud, les voy a dejar esa inquietud, porque es que
créanme que nos descrestaron. No, muchas gracias. Con respecto a eso, pues es muy gratificante para nosotros poder saber que después de todo este trabajo que hemos realizado durante todos estos años, podamos aplicar los conocimientos que aprendimos de ingeniería naval en el país, en proyectos de desarrollo en el país. Ojalá pues podamos establecer un vínculo de trabajo con las entes pues, que están administrando estos proyectos y que el grupo pueda crecer y por qué no empezar a pensar desde ya como empezar a crear en la Universidad Nacional una ingeniería naval. Además también, como mencionaba el presidente al inicio, reducir esto de las embarcaciones artesanales y aplicar la ingeniería para estas embarcaciones, de tal forma de lograr seguridad en el embalse. Nuestro foco, y por ejemplo el HydroContest, es una excusa para nosotros de desarrollar conocimiento, que no es solamente para nosotros como equipo, sino que estamos abiertos a compartirlo con aquellas personas que quieran conocerlo. Entonces, no es solamente nosotros aprender y desarrollar prototipos, sino también compartirlo y crear una comunidad que esté interesada en esto, que en un mediano o largo plazo pueda diseñar estas embarcaciones. Me uno a lo que ha dicho el ingeniero Eduardo, de felicitarlos por lo que han venido desarrollando, y dos preguntas. La primera tiene que ver con la continuidad del grupo de trabajo, que veo que están como el grupo menudo de los años 80, que pasan de una edad y prácticamente lo sacan del grupo. Ustedes no son pues del grupo menudo, la generación nuestra sí es de la época del grupo menudo, que cada vez que llegaba un muchacho lo sacaban porque pasaba de los 15 años o los 16. En este caso ustedes tienen un límite de pregrado, terminan en un punto y se van renovando. ¿Qué tanto tienen de continuidad en esos grupos de tal manera que el aprendizaje acumulado no se pierda y que institucionalmente quede una memoria de todo ese aprendizaje? Porque me parece a mí que dentro de las preocupaciones que tenemos aquí en la SAI desde la ingeniería y la arquitectura es que nosotros tenemos que empezar a construir un conocimiento veraz, lleno de conocimiento científico, para desarrollar no solamente embarcaderos, sino generar ingeniería y arquitectura naval, y podamos tener en Urabá y en los distintos ríos que atraviesan Antioquia, y en particular los cuerpos de agua que están con los embalses, poder tener una respuesta desde la ingeniería y la arquitectura. Y quisiéramos saber si eso lo han pensado, porque en la SAI hemos venido buscando construir una institución desde la Gobernación de Antioquia que pueda ser la que recoja todas las iniciativas tanto de la universidad como del sector privado, que en el medio no solamente conocemos a Eduardoño como la única entidad que ha venido desde hace 40 años pensando y generando comercialización de motores fuera de borda y comercializando botes, pero es investigación aplicada, es todo lo que se viene trabajando con el grupo de ustedes. Y las demás regiones, que son sobre todo Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, nos llevan años luz a Antioquia, que supuestamente deberíamos tener mayor desarrollo. Entonces esa es la primera pregunta con relación a tener continuidad y si los profesores están involucrados o no, y cómo desde la SAI podemos ayudar a que eso se fortalezca, porque esta es una iniciativa de verdad muy interesante. Y el segundo tiene que ver con temas ya técnicos. Como son prototipos y son trabajos de universidad, son de investigación aplicada y son para una competencia que les va dando un camino de perfección, que va generando conocimiento, la realidad es otra. La realidad es que hay que hacer barcos, hay que hacer artefactos que sean usados por las personas. En este caso son prototipos, pero dentro de las reflexiones que ustedes han hecho al interior del equipo, uno considera que cuando se genera un barco, aplicándole la ingeniería o la arquitectura, hay dos variables que no las vi ahí, que a lo mejor ustedes las han evaluado, y tiene que ver con la seguridad y con el confort. Quisiera que
nos contaran esos dos aspectos, si los tienen considerados y obviamente qué es la realidad la que les va a pedir a ustedes resultados para un cliente o para alguna empresa. Sí. Respecto a la primera pregunta, la continuidad, a pesar de que el equipo se renueva, intentamos pues una proporción de 50-50. La idea es que se genere una relación similar a pupilo-tutor, el cual entrega la información a los nuevos integrantes. Para esto tomamos varias acciones de diferente grado de impacto. Algunas son artículos en los cuales publicamos la investigación que nosotros realizamos. Otras son, por ejemplo, los planos que son internos y que lo pueden revisar los nuevos integrantes. Pero otras opciones de impacto es la que estamos realizando en este momento y es la publicación de libros con los informes finales de cada una de las subdivisiones. En estos publicamos todas las decisiones de ingeniería, planos, procesos de manufactura, fotos de cómo se realizó, para que esté disponible en las bibliotecas de la universidad y donde sea requerido. Entonces, pues, este es uno de los medios. Nosotros también podríamos, a través de la SAI, lograr visibilizarnos, que las personas conozcan, porque como les había dicho anteriormente, estamos abiertos a cualquier persona que quiera pertenecer a esta comunidad de investigación en ingeniería naval. Entonces, son diferentes medidas que hemos tomado para esta continuidad. Como regla, no necesariamente es una edad o un semestre en el cual la persona deba ingresar o salir. Muchos de los que no continúan el equipo realmente es porque se gradúan y salen al sector industrial, entonces no pueden continuar en el equipo. Lo que intentamos es que todo se comprenda perfectamente por los nuevos integrantes, que no nos llevemos información al abandonar el equipo por razones de graduación, por ejemplo. Entonces, esas son como las medidas que hemos tomado para la continuidad. Y lo segundo, los factores como seguridad y confort. Los modelos, aunque tienen un tamaño reducido, son prototipos realmente. Con algunas modificaciones puede ser escalable al tamaño, no sé, para poder transportar personas. En estos, en medidas como la seguridad, por ejemplo, tenemos en cuenta la estabilidad, la cual conocemos para unas carreras. Si, por ejemplo, el barco se balancea demasiado, no es un problema real, porque lo que necesitamos es tomar giros rápidos y andar muy rápido. Pero ya si transportamos personas no podemos tener un barco que se balancee demasiado. Es, por ejemplo, como sucede en los aviones. Como podemos ver, los aviones de combate, por ejemplo, estos tienen una facilidad muy grande para girar, porque el piloto está acostumbrado y está entrenado para esto. En las aeronaves civiles nunca notamos giros tan rápidos. De verdad le toma cierto tiempo y esfuerzo a un avión poder voltear para garantizar la seguridad de los pasajeros y el confort. Entonces, son modelos que pueden ser escalables con algunas modificaciones. Muy bien, y yo sé que van a preguntar algunos, pero no quiero dejar pasar con una invitación especial para ustedes, para todo el equipo y para toda esta tarea que están haciendo. En la SAI tenemos un grupo que se llama SAI Nueva Generación, que se fundó a raíz de los 100 años de la institución en el 2013, con iniciativa de ingenieros y arquitectos en formación, y que desde el 2013 para acá ha cogido mucha fuerza. Queremos hacerle la invitación a ustedes y al equipo que han creado para que se sumen a SAI Nueva Generación o que SAI Nueva Generación se les sume a ustedes. Pero nos parece importante la iniciativa que ustedes están tomando porque son muy parecidos en el esquema de trabajo y creemos que lo que ustedes han hecho, el rigor, el ánimo de acertar y obviamente el ánimo competitivo, nos parece importante que puede ser un mutuo beneficio de todo lo que se está haciendo aquí en la SAI y lo que ustedes están haciendo en la universidad. Entonces, quedan cordialmente invitados a SAI Nueva Generación y obviamente los vamos a contactar con ellos para que ellos también puedan estar con ustedes y participar en lo que ustedes vienen trabajando. Obviamente, pues el seminario es ahorita cuando cerremos la charla. Hablo de eso.
estando entre expertos, me voy a atrever a hacer una pregunta tal vez un poco indiscreta. Pues que estamos muy conmovidos con lo que pasó en Guatapé. Entonces, mirando el diseño de catamarán, pues yo no sé la relación que hay entre la manga, el ancho, el alto, Sí. pues uno como ingeniero ve la parte estructural que como que no funciona. ¿Y qué pudo haber pasado? Porque lo cierto es que sí hubo un vendaval muy grande y en alguna forma pudo haber afectado uno de los cascos. Pero usted, naturalmente, en compromiso, porque la investigación está de por medio, así a ojo de buen cudero, por la experiencia, ¿cómo piensan que fue la razón de ese accidente? Aquí. Pues, personalmente yo pensaría que hay muchos factores. El primero, pues, como ya lo acabaste de mencionar, es la estabilidad del barco en sí, que es algo pues complicado como empezar a mirar de manera específica rápidamente, es un análisis que toma relativamente tiempo, pero puede ser también otros factores como que es igual de importante como el mantenimiento, puede que haya alguna falla de mantenimiento, no sabemos con certeza, pero es un tema pues sí delicado, que es importante que la sociedad pues de ingenieros locales y nacionales empecemos a atacar ese tipo de problemáticas, pero específicamente pues pueden ser muchas razones. Puede ser por degradación de los materiales, pues fatiga, el barco ya estaba muy viejo o está pues mal diseñado, no sabemos, y no era lo suficientemente resistente. Hay muchas alternativas pues que pueden haber sido, o el barco en sí estaba en unas cargas muy altas, no soportó la estabilidad o el peso que tenía. Son muchos factores que es difícil pues como... ¿Ese diseño será hecho en el país o fue copiado? ¿Saben algo? La verdad no lo conocemos. Sí es. Si dicen que es artesanal, pues el comentario es que alguien se dedicó a eso y ya lo entiende. Tal vez por el tamaño puede ser importado, porque era de gran tamaño y tal vez no hay las facilidades aquí para construirlo. Solo el hecho de que una buena cantidad de personas se vayan hacia un lado por cualquier razón desestabiliza y los esfuerzos en las zonas críticas hacen ceder por la misma fatiga, Sí, sí. pero parece que ya había habido dos o tres episodios preocupantes que hicieron pues que lo reventaran quién sabe en qué forma y entonces era muy frágil todavía. Ahora que pueden haber sucedido muchas. Exacto. Yo personalmente pensaría que ese tipo de situaciones pues no deberían de suceder, ya que en cualquier diseño, ya sea un barco, un edificio, una máquina, el mero hecho de que hayan personas pues implicadas ahí maneja unos factores de seguridad pues muy altos, entonces una sobrecarga o todo eso no puede ser una causa de falla pues del barco, entonces no sabemos pues qué puede haber pasado ahí. También aquí podemos ver la necesidad de reforzar la normativa del país o empezarla a crear si no existe o a vigilarla, vigilar el cumplimiento de esta porque son vidas humanas las que están en riesgo aquí. Chicos, buenas noches. Yo soy Estefanía García, soy ingeniera civil en formación de la Universidad de Medellín y soy actual secretaria de Esa Nueva Generación. Ahorita el arquitecto Martín se me adelantó un poquito, pero pues primero que todo los quiero felicitar. A mí realmente me gusta mucho todo el tema de aguas, de hidráulica. De hecho, en este momento estoy desarrollando mi tesis en algo parecido. Me gustaría, si se puede, participar. Y primero que todo, hacerles la invitación desde Esa Nueva Generación a que nos unamos. En Esa Nueva Generación somos jóvenes que queremos como tomar el legado de todos estos ingenieros y arquitectos que han hecho historia en el departamento y en el país, y nos queremos formar desde lo técnico y lo humano para construir país. Entonces me parece muy importante que podamos hablar. Sé que en Esa Nueva Generación tenemos chicos con muy buen material que se puede hacer una sinergia para colaborarles, y nada, les dejo abierta la invitación, entonces ahorita miramos. Ya, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando recibimos la invitación de la SAI, era esto uno de los factores importantes, y es conocer que hay un grupo de jóvenes que también hacen parte de esto y ver que sí se pueden hacer cosas, aún con una reducida edad.
Gracias. Primero que todo, felicitaciones. De hecho, tuve la oportunidad de acompañarlo el año pasado en Lausanne en el concurso. Y pues veo con muy buenos ojos todo el avance y desarrollo que han tenido en este último año. Felicitaciones por eso. Lo otro que quería preguntarles eran dos cosas puntuales. Una era cuando mencionaban en los diseños analíticos, numéricos experimentales, en la parte experimental, digamos, han de pronto trabajado en la gestión de que en la universidad apoye un canal de experiencias para la simulación de este tipo de embarcaciones a escala. O sea, sería algo interesante, o digamos, lo han hecho solamente en la piscina o en Guatapé. Y la otra pregunta era, ¿cuáles fueron, digamos, el balance de pros y contras cuando analizaron el análisis aerodinámico de la propela en comparación de las ventajas o desventajas que podían tener los foils y decidir quitarlos y centrarse en la eficiencia de la hélice? Bueno, con respecto a las pruebas, pues durante los 3 años nosotros hemos hecho pues las pruebas de la embarcación, ya que nosotros antes de participar debemos demostrar a la organización de que la embarcación funciona correctamente para evitar problemas de que lleguen barcos a medias. Pero nosotros, por motivos pues de logística y de tiempo, la hemos hecho en la piscina pues de la universidad, las pruebas que podamos hacer, pero este año, gracias a muchos factores, una planeación y ya que el concurso se corrió también de fecha, tenemos relativamente tiempo para planificar una prueba a una mejor escala. Ya con respecto a la universidad, pues nosotros es complicado pues desde el punto de vista de recursos gestionar por ejemplo un canal para probar un casco, pero sí hemos estado como empezando a gestionar y a planear el uso de canales hidráulicos que hay en la universidad para probar elementos un poco más pequeños de menos dimensión como es la propela. Bueno, y en cuanto a la evaluación de la propela, se realizó una comparación tanto en el empuje que nos entrega, el torque que se genera debido al arrastre y la eficiencia en general, la cual está asociada pues a cuánta energía de la que ingresa el sistema de la propela se transforma en empuje aprovechable para la embarcación. En esta obtuvimos las curvas de la propela estándar y de algunas propelas comerciales, las comparamos con la nuestra, realizamos una evaluación y obtuvimos que como máximo tenemos una eficiencia de 20% mayor, un empuje en algunos momentos del 25% mayor a las comerciales y el arrastre se ve reducido debido a que los perfiles seleccionados por su definición tienen un coeficiente de arrastre menor en todo el espectro de ángulos de ataque. En este caso, una de las razones para esto es que conocemos la embarcación para la cual lo vamos a diseñar. Entonces, tenemos parámetros muy precisos que nos permiten identificar qué es lo que requerimos. Además, hemos aplicado algunos métodos de optimización. Entonces, nos permite conseguir modelos paramétricos que luego podemos imprimir y obtener la geometría que nos entrega el proceso de optimización. Con respecto a los foils, nosotros analizamos de que, pues claramente de manera general uno puede ver que diseñar un hidrofoil es un poco más complejo porque depende de muchas más variables, son elementos adicionales a la embarcación y nosotros llevamos 3 años pues trabajando en esta área y era como el centro de trabajo. Igual ese conocimiento pues no se ha perdido, el hecho de que no lo sigamos trabajando, no lo implementemos en la embarcación, seguimos haciendo estudios porque quizá en el futuro queremos y planeamos pues finalmente hacer un hidrofoil de muy buenas características. Pero observamos en la última competencia que a pesar de que un hidrofoil en teoría es mucho más eficiente y puede lograr mayores velocidades, no siempre es la mejor opción frente a estas categorías. Y el mayor resultado fue que la categoría de velocidad pues no ganó un hidrofoil. Y las variables, hicimos un análisis pues, de riesgo con base a los resultados de esa competencia y diseñar un hidrofoil pues tiene mucho más riesgo desde el punto de vista de funcionalidad porque la calibración de esta embarcación es mucho más compleja. Entonces este año nosotros preferimos focalizarnos en áreas que no habíamos profundizado debido a que estábamos diseñando hidrofoil, que son de igual importancia como el diseño de un casco, el diseño con más detalle de un casco, incursionamos en la propela, que es algo que nos puede generar un valor agregado en la competencia, y empezamos a refinar más metodologías para disminuir el peso en la embarcación. Obviamente, sí, o sea, esto es un prototipo, pesa 20 kilos, uno diría, pues, eso es un juguete, pero
no importa la escala de la embarcación, el peso siempre va a ser importante. Entonces una embarcación gigante que pese, no sé, 10.000 toneladas, bajarle unas 10, 15 toneladas es muy considerable a la hora de evaluar la eficiencia energética. Entonces la metodología de trabajo para optimizar peso sigue siendo igual de importante sin importar la escala pues, del diseño. Okay. Esta desviación se genera precisamente por el arrastre, el cual, como tenemos una propela que está orientada hacia un lado, entonces nos entrega dos componentes de fuerza, una en la dirección del movimiento y otra en una dirección no deseada. Dado que hemos reducido el arrastre que se genera en la propela, ya no tenemos una componente tan grande como teníamos con las propelas comerciales. Aún así, es una característica que debemos calibrar. Las soluciones que podríamos proponer sería tener dos hélices contrarrotatorias, pero el sistema mecánico es complejo. Entonces hemos decidido primero abordarla como optimizarla de forma hidrodinámica y posteriormente analizarla desde el punto de vista mecánico. Algo que hay que resaltar ahí es que la propela es un componente del barco que es muy importante y hasta el año pasado solo un grupo intentó incursionar en las metodologías de diseño de la propela y fabricó un prototipo, pero no fue usado. La mayoría de equipos usaban la propela genérica que lo da una empresa, pues dan la opción, todo el mundo lo usaba y quizás de los mejores equipos, los que tenían mejores resultados, pues compraban otra propela. Nosotros primero, por costos, pues no vamos a comprar una propela, es relativamente costosa traerla de allá. Y segundo, pues queríamos incursionar en una nueva área que no se estaba trabajando en el hidrocontes. Hay que resaltar que también en la mayoría de los componentes de este barco, de los barcos que hemos fabricado, son fabricados completamente por nosotros. Pues hay cositas pues comerciales pequeñas, pero hay equipos que diseñan el casco y lo mandan a fabricar a una empresa especializada en fabricando cascos, o compraban alas ya diseñadas que funcionaban. En cambio nosotros incursionamos en el área de diseño e intentamos intentar con procesos de manufactura, ya que estas geometrías son muy complejas. Entonces eso hay que resaltarlo, ya que nosotros tratamos pues como de estudiar todo esto, ya que una misión principal del grupo es pues que el grupo, cada uno de los integrantes aprenda de lo que estamos haciendo y no pues mandarlo a hacer o comprar cosas. En cuanto ¿cuáles fueron los países que les ha ido mejor en la competencia? Suiza y Francia son en general los protagonistas. ¿Y los españoles cómo les ha ido? No, los españoles pues participaron por primera vez el año pasado y no tuvieron muy buen desempeño, pero en general la competencia ha sido pues acaparada por los franceses y los suizos. ¿Los italianos no hay buenos diseñadores? Los italianos no han participado hasta el momento. Buenas noches. Yo no soy de SAI nueva generación, sino de SAI vieja generación. Como han tocado el tema de Guatapé, yo no me aguanto la gana de hacerle una pregunta a un ingeniero aeronáutico en la UPB que tengo aquí a mi derecha, a Camilo Mejía, quien llegó de Europa después de hacer sus estudios de posgrado en ingeniería naval en varios países. ¿Cuáles fueron? Bélgica, Alemania y Francia. Pregunta, y no estoy grabando para la Fiscalía con el proceso de Guatapé. ¿Cuál, en tu opinión, puede ser uno o varios factores que generaron el insuceso de allá del hundimiento este fin de semana? Pues a ver, para eso sí hay que ser un poquito como precavido y discreto, pero digamos si eliminamos esa parte y dejamos volar un poquito la imaginación, podemos dar una opinión, que no pasa más de una opinión. Digamos, he tenido la oportunidad de trabajar no directamente en si se puede decir, astilleros allá en la represa, porque he hecho algunos proyectos, unos prototipos y algunas pruebas allá, y he tenido que tratar de buscar en el entorno cómo conseguir una reparación o cómo conseguir materiales, etcétera, y se da cuenta uno la forma cómo trabajan, cómo reparan las embarcaciones, y es una forma muy artesanal, muy precaria, muy a la guachapanga, muy al ojímetro, y si no estoy mal, según lo que leí, hace como 2 meses la embarcación también estuvo hundida en la orilla. Entonces tenemos que ver que por estos días es temporada alta
ellos viven del turismo, ellos no se pueden dar el lujo de tener la embarcación para hacer una reparación a profundidad, a detalle, como se debía hacer. Bueno, igual así tuvieran tiempo tampoco lo harían, pero no paran la embarcación para dejar de alquilarla. Entonces probablemente la reparación última que se le hizo muy por encima, sin de pronto haber raspado bien la superficie. Sabemos que los materiales compuestos sobre una superficie lisa no se adhieren correctamente, la superficie hay que prepararla bien, de pronto el tiempo de curado no fue el adecuado para la resina. Entonces probablemente una mala reparación que tuvo influyó en que digamos en el ciclaje de usos de la embarcación se diera la reparación y empezara el ingreso de agua en uno de los pontones, porque era un catamarán ubicado en 2 pontones, y pues si uno se empieza a cargar, pues inmediatamente se va a ladear y pasa lo que sucedió. Entonces a ojo de buen cubero es lo que podría apreciar, más sin embargo no puedo pues como afirmar que haya sido eso. Según la experiencia que tuve en la represa, me puedo inclinar por esa situación. Y como lo mencionaba ahorita Daniel, uno es Mateo, el otro Daniel. Daniel Mateo. Es muy importante el tema del control y la vigilancia. Si bien hay algunas normas que igual se pasan muy fácil, el control y la vigilancia de este tipo de embarcaciones, al igual que su diseño, es muy precario, porque no hay un control, por ejemplo, de lo que decían del tema de los chalecos salvavidas, del tema del registro de mantenimientos y saber cuántas reparaciones se le han hecho, si se le han hecho adecuadamente, quién se las hizo, quién responde por ese tipo de reparaciones, pruebas de funcionamiento, que haya un despachador para verificar el peso y balance de la embarcación antes de salir a navegar. Entonces no hay una organización, un sistema de gestión que sería muy bueno aplicarlo, algo similar a lo que se tiene en el mundo aeronáutico, donde el índice de incidentes y accidentes se reduce debido al control y al sistema de gestión del riesgo que se realiza. Gracias, Pacho, por la introducción. Sí, tenía hueco, precisamente. Sí, de manera, o sea, sabiendo que hace 2 meses la embarcación tuvo un hundimiento en plena orilla, ¿quién hizo, digamos, la autorización para poder decir, digamos, en aviación uno puede declarar una aeronave aeronavegable cuando todos los chequeos de mantenimiento están cumplidos, pero en una embarcación, si alguien va porque ha tenido, no sé, 1 año de experiencia pegando materiales compuestos, fibra de vidrio y resina a ojo, ¿cómo hace para garantizar que la persona lo reparó adecuadamente y está apta para navegar? ¿Sí? Que sería, en vez de aeronavegabilidad, sería navegable, pues sí, que sea navegable. Y no hay nadie que pueda verificar esas cosas. Entonces es muy importante que entre una entidad a vigilar y regular todo este tipo de acciones. Y si bien es sabido que pues, en el país no hay muchas universidades que ofrezcan como estudios en el ámbito naval, entonces no hay mucha oferta de ingenieros expertos con experticia pues en esta área. Dudo pues que los entes reguladores tengan un personal lo suficientemente capacitados como para hacer una evaluación. Lo que menciona Daniel, ¿cierto? Mateo. Perdón. Lo que menciona Mateo es muy cierto. De hecho, solamente en Cartagena hay una universidad que da esta carrera, más que todo con enfoque militar. Y un caso muy triste, por ejemplo, es que Cotecmar, que es una empresa que es mixta entre pública y privada, y más que todo su énfasis es en el tema de la defensa colombiana, tiene en sus ingenieros extranjeros, ¿sí? Peruanos, indios, obviamente también hay ingenieros colombianos, pero o sea, siendo un tema de defensa nacional, su pool de ingenieros debería ser todo nacional. De hecho, yo tuve una experiencia cuando fui a hacer la tesis de la maestría, y era que íbamos a hacer una investigación en Australia, pero como tenía que ver con la defensa, no se pudo hacer nada porque tenían que ser ciudadanos australianos, y era solamente un estudio de una tesis de maestría. Y en este caso ellos trabajan para hacer diseño de embarcaciones de defensa militar colombiana. Entonces es muy importante el tema de reforzar y, digamos, entusiasmar a las universidades que generen este tipo de programas y de investigación acá en el país. De hecho, la propuesta ya se hizo, se la hice directamente a una universidad acá en Medellín. Estamos esperando
qué respuesta tienen, pero es muy importante empezar a gestionar todo esto para avanzar en este tema. Y que si bien Medellín no tiene mar o río cercano, digamos de gran importancia, en el país es de las regiones donde más industria naval hay. Y además, pues, con la experiencia del Hidrocontes vemos que Suiza es uno de los países con más fortaleza en esta área y pues si no tiene ningún mar, no tiene acceso al océano, entonces vemos que eso no es una restricción como para empezar a investigar en esta área. Otro punto importante es que no es necesario que ocurran algunas situaciones lamentables como la que sucedió en Guatapé para tomar acciones. Y también es importante que esto no se quede solamente en echarle tal vez la culpa a las personas que hicieron una reparación de baja calidad, sino que realmente miremos el problema de fondo, y es que tampoco la nación ofrece ingenieros que cumplan esto. Entonces, que no simplemente sea esto y pase como si simplemente fueran unas víctimas y quede como números, sino que también generemos soluciones como país. Sí. En los temas de gestión tecnológica e innovación que ustedes vienen trabajando, hablaron del tema de los visores. Los visores también los trabajaron con ingeniería colombiana. Los visores, el control visual, el visor. Estos son importados. ¿Son importados? Es decir, las herramientas son comerciales, son importadas, pero la programación se realiza en el equipo de Hidrómetra. Entonces todo esto se adapta para las necesidades nuestras. ¿Alguna otra pregunta? Porque una de las grandes necesidades que hay en nuestro medio es que los barcos sean no tripulados, y sobre todo, por ejemplo, en el río de la Magdalena y en la mayoría de nuestro país, que hay una gran posibilidad de usar los ríos como caminos, el transporte no tripulado, o sea, manejar carga con no tripulación, no tripulados, sería muy útil. Entonces, ese elemento se vuelve esencial dentro del punto de vista de gestión tecnológica, se vuelve elemento clave en estos desarrollos. Un estilo de dron acuático. Sí, nosotros durante los 3 años que llevamos participando, siempre la embarcación era manejada pues a la percepción del piloto. Notamos obviamente que esto es algo muy importante a la hora de una competencia. Se puede tener mejor barco, pero si es muy complicado manejarlo, pues no vas a lograr nada. Entonces incursionamos como en esa área. Evidentemente pues los sistemas tecnológicos ya están disponibles, simplemente es acoplarlos y hacerlos que funcionen en su necesidad específica. En el país pues se usan como os lo había dicho, en drones o en los videojuegos, que apenas está como empezando a entrar esa área, pero eso también se puede pues extrapolar a la industria. Otro punto importante es, una de las metas que tenemos es empezar a automatizar alguno de los parámetros de control. Es decir, a través de los modelos nosotros podemos conocer cuál es el mejor comportamiento, cómo lograr el mejor comportamiento, por ejemplo, en el arranque. Esto lo podemos determinar, por ejemplo, de las curvas de la propela o del arrastre que se genera en la embarcación. Entonces, una de nuestras metas es automatizar estos parámetros, lograr, por ejemplo, que el arranque sea automatizado y luego le entregue el control al piloto, y esto pues traería muchos beneficios a gran escala, porque hay muchas cosas que podemos manejar mejor de forma automática, basado pues en los modelos que tenemos, que a la percepción del piloto. Bueno, muy bien, muchas gracias, ingenieros. Simplemente quiero dejar una inquietud con respecto a la tragedia, y es que estoy de acuerdo con lo que manifestaron ahorita. No necesariamente tenemos que aprender de las tragedias, en el sentido de que los errores sean acumulados para poder tomar conciencia sobre lo que nos pasa. Yo creo que la ciencia es ensayo-error sigue vigente, y lo que pasó en Guatapé nos obliga a retomar este tema que desde la SAI hemos venido trabajando ya desde hace un buen rato, y es lograr cambiar el chip mental de asumir que tenemos una gran costa, que tenemos varios ríos que son navegables y que tenemos cuerpos de agua que tenemos que darle respuesta desde la ingeniería y la arquitectura a través de embarcaderos, de astilleros y sobre todo de operatividad, es decir, de la logística, para poder que esa línea de negocio se pueda implementar en Antioquia. Ese es el gran desafío
que tenemos en la sociedad antioqueña, y hablo sociedad antioqueña en general, y creemos que hay una fuente de ingresos también para nuestros ingenieros y arquitectos, no solamente como empleados, sino como futuros empresarios. Entonces, por eso los queremos invitar a participar en este seminario, que es el primero que se hace en Antioquia de Ingeniería de Arquitectura Naval. Queremos trabajar las áreas marítimas y fluviales. En Antioquia tenemos 20 municipios que sus cascos urbanos están al lado de un cuerpo de agua, y cuando uno se acerca a cada uno de esos municipios, Puerto Berrío, Yondó, Puerto Triunfo, etcétera, uno ve lo precario que es la infraestructura portuaria y obviamente la parte naval. Entonces tenemos un reto gigantesco. Vamos a empezar a ser costeños, en el sentido mental de que tenemos que reconocer las costas, y obviamente el gran reto es incorporar la ingeniería y arquitectura. A ustedes muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, y obviamente con la venia de la Secretaría de esa nueva generación, ustedes ya hacen parte de esa nueva generación. Ya el papeleo lo hace ella de cómo va a ser la cosa. Muchas gracias, feliz noche.